en esta nueva sesión de clase, nuestro nuevo programa que vamos a ver es Access, o más bien bases de datos. Se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenado de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Veamos un organigrama de una empresa, supongamos que es un banco. Entonces aquí está el director general, el staff que son sus asesores, y está ventas, marketing, administración de contabilidad, informática en sistemas, producción, recursos humanos, compras, servicios generales y otros. Ok, luego también dependen profesionales técnicos varios y rubros de sectores específicos de la empresa, pues por ejemplo cada sucursal del banco, etcétera. Y por último, y lo más importante, más bien los clientes, ¿verdad? Entonces una base de datos un banco tiene que tener una base de datos pues que de sus empleados, pero también de los clientes que tiene. Por ejemplo, un cliente tiene 3 tarjetas de crédito en el banco, pero tiene algo en común que sería su contrato o su número de cuenta, ¿sí? Y de su número de cuenta van a salir, por eso la va a identificar el banco, va a salir las 3 tarjetas, una de débito y 2 de crédito, supongamos. Y además tiene un préstamo y además otro préstamo de carro, un préstamo de casa, etcétera. Entonces un mismo cliente puede tener muchas transacciones, muchas claves o muchas bases de datos diferentes, porque no es lo mismo la base de datos de la tarjeta 1 que de la tarjeta 2 o de un préstamo de carro, ¿sí? Y no es lo mismo pues una base de datos de los empleados. Pero volviendo al cliente, entonces un solo cliente puede estar en diferentes bases de datos, por ejemplo tarjeta 1, 2, 3, préstamo 1, 2, 3, pero todo tiene un común que va a ser su número de cuenta, y de ahí van a poder sacar cuántas tarjetas tienen, cuánto, todo el mundo hasta ahí. O sea que son un conjunto de información de un mismo contexto, o sea de una misma persona, pero que lo tiene en una misma empresa. Son los servicios que brinda la misma empresa, pero una sola persona puede tener varios servicios al mismo tiempo, ¿sí? Entonces eso es la base de datos. Y por ejemplo la de un banco grande pues tiene millones de cuentas y millones de usuarios y muchísimo personal. Nosotros nos vamos a enfocar a Microsoft Access, aunque el que se usa más es MySQL, ¿ok? Bueno, Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete de ofimática denominado Microsoft Office. Access es un gestor de datos que utiliza los conceptos de bases de datos relacionales y pueden manejarse por medio de consultas e informes. Está adaptado para recopilar datos de otras utilidades como Excel. Los archivos que se conocen como archivos de base de datos Microsoft Access creadas con Microsoft Access se guardan con la extensión de archivo MDB, y por eso se les conoce como los archivos MDB. ¿Ok? ¿Qué extensión tiene Access? Tiene extensión MDB y nos referimos a que tiene bases de datos, ¿sí? Como comentario aquí, recordémonos que las bases de datos son muy importantes. Incluso un banco paga mucho dinero para protegerlas. Por ejemplo aquí el INE, el Instituto Federal Electoral, pues debe de pagar, eso espero, mucho dinero para que no roben la información, ni se dupliquen, ni uno pueda votar 2 veces. Sí, son muy importantes, porque imagínense, por ejemplo, un banco está hablando de mucho dinero. Deben tener sus bases de datos bien. Bueno, aquí vemos pues la interfaz principal de Access, que es la barra de herramientas, la de aquí arriba, las pestañas, el botón de ayuda,
panel de exploración. Aquí nada más tengo una tabla, pero aquí puede tener varias tablas, formularios, eso lo vamos a ver viendo con el tiempo. Documentos con ficha, aquí pues por ejemplo aquí tenemos una tabla, pero también lo mismo que acá podremos tener un formularios o vistas, ok. Y todo esto se llama área de trabajo. Aquí se llama vistas, como queremos verlo, y barra de estado. Ok, sería la interfaz de Access en grandes rasgos. Bueno, aquí ya empezamos con una cosa bastante importante. Esto debe quedar muy claro. ¿Qué es una tabla en Access? Una base de datos en Access almacena la información en tablas. Una tabla es un conjunto de columnas, ok, campos les llamamos, y filas donde se guardarán los datos de una manera organizada. Una tabla en Access es similar hasta cierto punto a una hoja de Excel. Ok, aquí por ejemplo vemos y es muy parecido a lo que se llama una hoja de Excel. Aquí tiene los campos, esos son como los títulos de las columnas, ¿sí? Una columna, ¿cómo se hace en Access? Se va a diseño de la tabla. Por ejemplo, imaginemos de que cada una de estas columnas antiguamente iban a pegar ¿quién va a querer estudiar arquitectura? ¿Quién va a querer estudiar la siguiente cocina? ¿Quién va a estudiar educación? ¿Quién va a estudiar informática administrativa? Y así sucesivamente. Entonces tenían que pegar, imaginemos aquí en cada columna tenían que pegar pues qué carrera es la que la que están ofertando, ¿sí? Entonces aquí tenemos varias carreras y las filas sería como la gente que se va a inscribir en cada una de estas columnas, ¿ok? Todo el mundo está ahí. Como en Access, cómo se crea una columna o campo con diseño de tabla. Y cómo agregamos los datos a la tabla se le podremos decir con las filas, o sea, ya es la información de los que solicitan o la información, ok. Entonces es lo que yo les decía, aquí imaginemos varias carreras, pues, creamos los campos, pero nadie se puede formar en una que no existe. Por ejemplo, una carrera imaginemos en esa época no sé, de matemáticas aplicadas, imaginemos que no existe, pues si no está creado el campo nadie se puede inscribir ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es una clave principal? Una clave principal es un campo o un conjunto de campos con valores únicos en la tabla. Los valores de la clave pueden usarse para hacer referencia a registros completos, porque cada registro tiene un valor diferente para la clave. Access utiliza campos de clave principal para asociar rápidamente datos de varias tablas y combinarlos de forma que tenga sentido. Puede incluir los campos de clave principal en otras tablas para hacer referencia a la tabla que sea origen de la clave principal. En esas tablas los campos se denominan claves externas. Entonces, imaginemos de que el ejemplo que les puse anteriormente del banco, ¿no? Entonces esta es la tabla 1, que sería tarjeta de crédito 1, y esta es la tarjeta de crédito 2. ¿Cómo se enlazan? Pues hay un campo, pero imaginemos que la primera que te pusieron a ti, tu primer tarjeta con la que abriste tu cuenta fue una de débito. Entonces esa va a ser tu clave principal, ¿no? Aquí tienes tu clave principal, supongamos que es el número 1, y tú ya abres tu tarjeta de crédito número 1, porque esta es de débito y esta es de crédito, ¿no? Tu tarjeta de crédito número 1, y tiene diferentes datos, debes diferentes cosas, porque aquí la tienes sobregirada, imaginemos, aquí hay una tabla con datos de que no debe tanto dinero, ¿no? Pero ¿cómo se enlaza esto? Con una clave principal. Aquí la que abriste tú al principio pues es la clave principal, supongamos tu número de cuenta, pero para esta tabla ya es una clave
externa, ok, pero enlaza una tabla a la otra, ok. El banco te puede rastrear que tienes varias cuentas en ese banco, ¿sí? ¿Y cómo lo va a enlazar? Pues porque uno con uno, ¿verdad? Aquí ya vimos, o número de lista 1 con el número de lista 1, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Para que les quede más claro, supongamos de materias. Tú eres un número 1 de la lista, ajá, pero en español llevas 10, supongamos, pero en matemáticas llevas 6. ¿Ok? ¿Cómo se enlaza? Oye, ¿qué calificación tiene el número 1 de la lista? Ni siquiera tendrían que decir tu nombre, ¿verdad? Aquí es número 1 con número 1. Muy bien. Bueno, aquí los tipos de datos. Aquí hay texto. Se utiliza para introducir datos que incluyen texto, valores numéricos que no requieran cálculos matemáticos o combinaciones de texto y números. Acepta un máximo de 255 caracteres. Bueno, aquí ya nos pasamos a lo que es Access para que no lo vean tan ambiguo. ¿Sale? Muy bien, nos vamos a Access. Aquí está Access, ya lo abro. Aquí tiene varias, como todos los programas, pues ya como plantillas prediseñadas. Si quisieras contactos, un inventario doméstico, te ayudan a hacerlo más rápido, pero nosotros siempre vamos a abrir aquí. Ok, le vamos a dar base de datos en escritorio en blanco, un clic, muy bien. Inmediatamente te va a pedir que lo guardes. ¿Cómo se va a llamar? No es como los demás programas que hasta que ya hiciste algo ya lo vas guardando, no, aquí te va a estar pidiendo que lo hagas desde un principio, que lo guardes y dónde lo quieres guardar. Entonces yo le voy a poner ejemplo número 1. Ok, ejemplo 1. Acuérdense de no usar ñ o símbolos raros, ok. En Access, aunque ya se podría, no es recomendable. ¿Sí? Ejemplo número 1, incluso en el nombre. Y me voy a la carpetita donde le voy a decir dónde lo quiero. Yo donde lo quiero, pues en el escritorio, supongamos, o en su memoria USB o donde quiera. Le voy a aceptar el nombre. Me está guardando con una terminación ya pasada. Ajá. Una terminación ya pasada, no la actual. Bueno, le voy a poner que crear. Ya me aparece. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí ya me aparece inmediatamente, se abre un menú desplegable porque lo primero que te va a pedir es que hagas una tabla, porque pues es lo primero. Si no tienes una tabla, pues no puedes hacer unir las diferentes tablas o hacer formularios o lo que tú quieras. Lo primero que te está diciendo, pues sí, ingresa los datos, las columnas, cómo se vayan a llamar los primeros campos para que la gente ya pueda empezar a llenarlos. O el que maneja las bases de datos los llene, ¿verdad? Pero al principio vamos a borrar la primera tabla, le damos aquí, ok, borramos, muy bien. Aquí pues ya vimos la interfaz, la volvemos, me va a pasar que aquí guardar, ahorita que pongo una tabla se va a poner en blanquito, ¿sí? O si quiero poner más cosas, pues aquí le puedo poner que aparezca el de abrir o nuevo, supongamos nuevo, o abrir, ¿sale? O los quiero quitar, abrir nuevo, aquí, las pestañas, la cintilla, donde vamos a trabajar, las vistas, lo que ya vimos en la interfaz. Aquí pues cosas muy específicas puedes preguntar de la interfaz. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar nos vamos a ir a crear, ¿sale? Ya borramos la primera tabla, crear, y lo primero que debemos hacer es pues ponerlas. Me voy aquí en tablas, no, lo que primero que tenemos que hacer es, acuérdense, la columna y poner pues qué se requiere, ¿sí? Para que ya haga la fila la gente y se pueda inscribir.
¿Sale? Muy bien, entonces lo primerito que tenemos que hacer, aquí hay unas que se llaman muy parecidos, una es tabla y otra es diseño de tabla. Para poner los campos o las columnas, ¿cuál vamos a utilizar? Acuérdense la que tiene la escuadra y la regla, ¿sí? Y se llama diseño de tabla. Le vamos a apretar aquí, muy bien. Y aquí ya vamos a ingresar pues cuántas columnas vamos a querer, ¿sí? Qué es lo que vamos a necesitar, ¿sale? Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. El primer ejemplo es de las columnas que yo les venía diciendo. Y, por ejemplo, que estuviéramos en la antigua Grecia y vamos a poner de herrero, ¿no? Herrero, muy bien. ¿Qué tipo de dato es? Pues texto corto, ¿verdad? Texto corto. Aquí pues me voy al menú desplegable y puedo poner texto largo. Y aquí van a poner pues por qué se quieren por qué quieren inscribirse, ¿ok? Porque quieren estar ahí. Entonces le vamos a poner pues que se explayen, ¿no? Le vamos a poner mejor en lugar de texto corto, que tiene, ahorita vamos a ver en la presentación de PowerPoint, pues que tiene hasta 255 palabras, pero para que se explayen le podemos tener texto largo, que ahí es mucho más, prácticamente infinito, para que se explayen, ¿ok? Herrero. Y por ejemplo, si le quiero poner que herrero explicación, ¿no? Explicación, no le voy a poner acento, acuérdense, y no le voy a poner espacio, le voy a poner en lugar de un espacio, le voy a poner un guión bajo. Aunque si ya esta versión de Access sí lo acepta, a la larga no es bueno poner espacios en blanco, ni ñes, ni acentos. ¿Ok? Entonces, herrero, explicación. ¿Por qué va a ser herrero? ¿Ok? Y así, herrero, ¿qué más? Carpintero. Carpintero. Guión. Explic. Lo voy a poner igual texto largo. Ok. Y herrero, carpintero y artista, ¿no? Artista explica. Y aquí pues yo voy a poner también texto largo. Ok, no puedo poner número, por ejemplo, si aquí pongo número, pues no va a poder explicar, no, nada más se van a poner números. Si vamos hasta ahí de acuerdo. Si pongo fecha, pues nada más voy a poner una fecha. O si pongo moneda, nada más voy a poner un número y se va a poner un signo de una moneda. Autonumeración, pues de que vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí o no. Objeto, ahorita vamos a ver todo esto. ¿Sale? Y pero aquí le vamos a poner texto largo. Y aquí en descripción, pues aquí pues no hay ningún problema. Supongamos, en carpintero no hay ningún problema. Pero en artista vamos a ponerle una nota al que va a recibir a los artistas en esa época, y le voy a poner posiblemente llegue Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci, espero que se escriba así. Posiblemente llegue Leonardo da Vinci, entonces pues pues aquí le dejamos una nota, ¿verdad? Es lo mismo, entonces ya abrimos 3 carreras, ¿no? Herrero, carpintero y artista, ¿ok? Y cómo voy a meter, aquí ya creé las columnas, aunque se vean filas, pero realmente estoy creando ya las columnas. ¿Cómo voy a ingresar los datos? Pues aquí en ver, yo con esto creo los campos o las columnas, y cómo ingreso a la gente, vista hoja de datos, ok. ¿Desea guardarla ahora? Le voy a decir que sí. Ok, me va a pedir que guarde la tabla, ¿sale? Le voy a poner aquí
por ejemplo, le puedo cambiar aquí el no, bueno, se le puede cambiar el nombre, va de nuevo. Ya terminé mis campos, me voy a ahora para poner pues ya los datos en vista hoja de datos, ok. Entonces hago los cambios, sí, le quiero cambiar el nombre a la tabla, sí, y le voy a poner ¿qué? Profesiones. Profesiones, le voy a dar que aceptar. No hay ninguna clave principal, lo que les comentaba, un número que diga, tú vas a hacer el 1, el 2, o un CURP, o un número de lista, o algo parecido, ¿verdad? Entonces le voy a decir que lo ponga la máquina solito, ¿no? Y le voy a decir que sí, ¿ok? Entonces aquí ya apareció donde yo puedo poner, ir llenando los datos, ¿verdad? Vamos a ver de nuevo, a regresar donde estábamos. Entonces en ver voy a poner vista diseño, y aquí en automático ya la máquina misma, como le puse que sí quería que pusiera un número de lista o una clave principal, se puso un autonumeración, o sea, se va a ir poniendo 1, 2, dependiendo si los primeros que lleguen, por ejemplo en Herrero se va a poner 1, 2 y así sucesivamente, ¿sale? Sin que nosotros tengamos que estarle poniendo el número. Otra vez nos vamos a ¿qué? Vista hoja de datos para ingresar ya las filas, ¿verdad? Aquí ya están nuestras columnas, ¿ok? Entonces aquí pues lo vamos a ignorar porque la clave o el número de la clave principal se va a ir poniendo solita, ¿no? Entonces Herrero va a escribir porque sí, ¿no? Porque sí. Otro carpintero se va a poner cualquier cosa, así sucesivamente, ¿no? Ok, y así sucesivamente, supongamos que este es el grupo 1 y aquí es el grupo 2 de los, porque era por familias, entonces nada más iba un representante, uno de herrero, uno de carpintero y uno de artistas. Entonces va a ser el grupo 1 de herrero, el grupo 1 de carpintero y el grupo 1 de artistas, sale, y así pues sus explicaciones, ¿no? Que es la familia más renombrada, que desciende de quién sabe quién, etcétera. Entonces, como lo guardo, tengo que ir guardando primero todo. Muy importante, tú acabas de hacer una tabla, ya acabé una primer tabla que se llama ¿qué? Profesiones, y le voy a dar que guardar, ¿sale? Y ya puedo cerrarlo. Entonces ya puse el ejercicio 1. Bueno, sigamos con lo que es nuestra presentación de PowerPoint. Entonces vamos a ver lo que ya habíamos visto en el ejemplo pasado. Textos se utilizan para introducir datos que incluyen texto, valores numéricos que no requieran cálculos matemáticos o combinaciones de texto y números. O sea, puedes poner texto o números, lo que tú quieras, ¿no? Que gano tanto, gané el año pasado, mi familia ganó tanto dinero, etcétera. Acepta un máximo de 255 caracteres. El corto, acuérdense, hay dos tipos de texto, el corto y el largo. La diferencia es que el texto largo no dispone de tamaño de campo, es decir, se puede escribir más de 255 caracteres, acepta hasta 64.000 prácticamente caracteres, ideal para descripción muy completas, ¿no? Para que se explayen. Entonces aquí está, y cuando puedes poner texto corto o texto largo. Número, datos numéricos que vayan a ser utilizados para realizar cálculos matemáticos, tipo de datos o números. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo aquí el cliente pagó, pues le voy a poner número, no le voy a poner texto, porque con esto, si le pongo número, yo ya puedo hacer cálculos matemáticos. Entonces en automático se puede enlazar con la base de datos de lo que debe y que haga una resta, ¿no? Entonces, debía 1000, pero pagó 100 pesos, ahora nada más debe 900, ¿verdad? Por eso es muy importante que cada campo esté bien fundamentado qué tipo de dato vas a ponerle, si es texto, si es número. Ahí va, fecha y hora. Es importante utilizar este tipo para introducir datos de la fecha del año 100 al año 9999. O sea, tienes muchas fechas para poner, para que no ocupe mucho espacio en nuestra base de datos.
recomiendo utilices en formato dentro de propiedades del campo la fecha corta. Ahorita vamos a ver cómo hacer eso, y que le selecciones una máscara de entrada. Propiedades del campo, bueno, eso lo veremos después. Moneda, ideal para datos numéricos que representan valores en moneda que vayan a utilizarse para cálculos matemáticos y que necesitamos que lo preceda el signo de una moneda. O sea, le estás diciendo que es dinero. Acepta hasta 15 dígitos para la parte entera del número, y hasta 4 dígitos en su parte decimal. O sea, hasta 15 dígitos enteros con 4 decimales, ¿verdad? Se recomienda utilizar en datos donde se requiere hasta 4 dígitos decimales, ¿ok? Muy bien. Autonumeración es la que me puso para crear mi ID o mi clave principal. Como ya no la quise hacer, lo veremos las clases pasadas, ¿sí? Pero lo puso en automático, te va a poner autonumeración para que se vaya poniendo 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿verdad? El valor que contenga este campo se va a ir incrementando cada vez que se agregue un registro a la tabla que lo contenga. Luego este tipo de datos es utilizado para llevar una secuencia de los registros ingresados a una tabla. No permite modificaciones este tipo de datos. Ok, o sea, no le puedo, si va numerándose y tú le quieres poner al 1 el número 100, pues no te lo va a permitir y va a crear un error. ¿Sale? Entonces hay mucho ojo con autonumeración. Sí o no, ideal para seleccionar registros de acuerdo con este criterio. También podemos utilizarlo para verdadero, falso, activado o desactivado. Imaginemos que tú vendes zapatos, pero son para mujer. Entonces, pues una pregunta podría ser: ¿eres hombre o mujer? Entonces, pues, si eres hombre, te va a decir no. Le puedes poner que no eres mujer, y te va a decir: ay, lo sentimos, nosotros no vendemos zapatos para mujeres, para hombres, perdón, no vendemos zapatos para hombres, pero pues te agradecemos, ¿no? Supongamos. Bueno, pero si te los quieres comprar, pues también no habrá problema, ¿verdad? Objeto OLE, este tipo de datos es usado para enlazar o adjuntar archivos creados en otros programas, como pueden ser archivos de Word, Excel, etc. Entonces, esto va a enlazar que, por ejemplo, se va a utilizar sobre todo Excel, ¿verdad? Y Word, sí, son los que más se van a usar. Solo admite un solo archivo y el archivo ocupa espacio en la base de datos, ¿ok? Hipervínculo es usado para campos que contienen enlaces en la página, direcciones o correo, o archivos que abren un navegador web. Ok, si en tu base de datos pues quieres vincularlo con un video, por ejemplo, como siguiendo con el del banco, pues aquí dice no, pues creo muchos errores en intentar ingresar la tarjeta para sacar dinero. Entonces el del banco, la programación del banco te va a poner ahí de que pues vea el usuario un video cómo sacar dinero del banco, ¿verdad? Entonces podemos usar un hipervínculo. Datos adjuntos, a diferencia del tipo objeto OLE, cada documento gráfico, hoja de cálculo, etcétera, se adjunte en un campo de este tipo, se ejecutará en el programa que fue creado, sin requerir más espacio adicional en la base de datos, del que necesita solo el enlace. Admite varios archivos. Ok, esto te va a enlazar más o menos como el hipervínculo a otro programa, ¿sí? O a una imagen, etcétera. Todo esto lo puedes tener en la misma base de datos. Calculado, bueno, te permite hacer cálculos, ¿verdad? Sí, 2 más 2, lo que les comentaba, debo 1000 pesos, pero pagué 100, pues ya nada más debo 900, ¿ok? Y el asistente de búsquedas. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo, ¿sale? Nosotros otra vez vamos a Access, recordando, bueno, en primer lugar, de que está en inicio, si es que lo tienen, está en la de Access, si lo tienen instalado, o puede estar adentro de la carpeta que diga Microsoft Office, también ahí puede estar, o lo puedes buscar aquí en el buscador, pones Access y pues te va a aparecer, y ya nada más le das
abrir. Ok, y acuérdense las plantillas, pero vamos a usar ¿verdad? Aquí ya me está diciendo cuáles son los que hice recientemente, el pasado ejemplo, hice otro ejemplo y una prueba, ¿no? Entonces voy a poner ejemplo 2, ¿no? Ok, le voy a poner ejemplo 2. Ok, donde lo quiero, también lo voy a querer en el escritorio. Y aquí acuérdense de que me está poniendo del 2007 al 2016, que es mi versión de Access, pero también puedo poner del formato del 2002 al 2003, etcétera. Entonces voy a poner del 2007 al 2016, le voy a dar que aceptar. Ya está en mi base, en mi escritorio, y le voy a poner que crear. Muy bien, borramos esto de nuevo. Muy bien, le di cerrar, la que me da por definición. Le voy a poner otra vez crear. No tengo aquí ninguna tabla ni nada, vamos a crear una tabla ya un poquito mejor. Y le voy a poner que primero voy a crear los campos, no le voy a poner tabla porque pues no he puesto ningún campo. Entonces diseño de la tabla, acuérdense, ¿sale? Entonces primero voy a poner nombre del cliente, imaginemos nombre guión bajo cliente. Muy bien, ¿qué tipo va a ser? Texto corto, pues 255. No creo que ningún nombre supere 255 caracteres. Como lo vimos, no eran palabras, eran caracteres nada más. Es poco, pero para un nombre es más que suficiente. Ok, domicilio. Domicilio aquí puede ser muy largo, entonces mejor le voy a poner texto largo. Muy bien. Luego de domicilio, imaginemos que estamos en una empresa que paga que tú vas abonando tu producto, pagos chiquitos. Le vamos a poner que se va a llamar, en vez de tabla le voy a poner copelito para que no nos diga nada. Pago guión bajo deuda, o sea, pago de la deuda que llevas. Aquí yo puedo poner que es un número, ¿verdad? No voy a poner texto porque la persona podría decir, ay, no pude pagar por esto y que me pasó lo otro. No, nada más voy a poner que número. Y aquí en número puedo poner aquí, te vas aquí abajo donde dice en la pestaña general, y el primer fila dice tamaño del campo, y aquí lo podemos limitar o hacer muy largo. Entero largo es de que puede aceptar cualquier cantidad de números, pero aquí me va a aparecer menú desplegable. Byte, lo mismo que el texto corto, creo que nada más 255 números. Enteros, solamente enteros hasta, no recuerdo, 30,000 me parece. Aquí prácticamente infinito. Doble, decimal, aquí ya te acepta hasta 9 decimales a la derecha, 9 a la izquierda. Podemos hacer ID de replicación, no recuerdo cuál es simple y doble, pero yo le voy a dejar en entero nada más, porque no creo que supere pues una cantidad de esas, ¿verdad? Muy bien, entonces número, y le voy a poner que nada más en enteros, que no me pague con moneditas. Bueno, más bien vamos a ponerle mejor que sí, ¿no? Con decimales, ¿no? Entonces aquí pues me va a permitir ponerle pago de deuda, decimales, o más bien, ¿saben qué? Mejor lo voy a cambiar y le voy a poner moneda, porque estamos hablando de dinero. Y aquí en moneda igual le doy un clic, me va a aparecer el menú desplegable y le voy a poner que es porcentaje estándar científico euro moneda, ¿no? Le vamos a poner moneda porque es nuestro mismo símbolo que utilizamos nosotros.
moneda, lugares decimales, pues automático. Le vamos a poner que con 2 decimales nada más, etcétera. Entonces en cada campo aquí le pueden ir modificando, ¿ya vieron? Entonces la deuda, aquí está, moneda, ya vimos. Muy bien, no le cambiamos a euro porque estamos en México. Pago deuda, aquí le vamos a poner edad, ¿no? Edad, y aquí sí le voy a poner este número y le voy a poner pues de que pues nadie va a superar los 255 años, entonces aquí sí le puedo poner byte, ¿verdad? Byte, muy bien. Edad, perfecto. Luego aquí le puedo poner que teléfono. Aquí no le voy a poner el acento, acordémonos, sin acento. Igual le voy a poner número y le voy a poner, pues no creo que tampoco ningún teléfono, acuérdense que solamente son 10 dígitos. También le voy a poner que sea muy corto. Teléfono, edad y fecha de alta, ¿no? Fecha de, acuérdense, sin espacios, fecha alta o fecha de alta. Le doy aquí y le voy a poner fecha y hora. Y aquí es lo que les decía el de la presentación de PowerPoint. Aquí en el formato yo le voy a poner en el menú desplegable pues que sea una fecha corta, por ejemplo esta, que no diga jueves 12 de noviembre, etcétera, 2015, que sea como 12, pues que sea corta, ¿verdad? Como esta, dividida con diagonales, fecha y hora, así. Va de nuevo aquí, si le puse fecha corta, sí, fecha corta, muy bien, es el más recomendable, fecha corta. Y entonces aquí ya le vamos a dar que guardar, porque ya terminamos la tabla, y le vamos a cambiar de nombre. En vez de tabla 1 le vamos a poner Copelito, ¿verdad? Copelito. Y le vamos a poner ¿qué? O Electrita. Le vamos a poner a aceptar. ¿Desea crear una clave principal? Sí, que me la cree el mismo, entonces le voy a decir que sí. Ok, ya se agregó el ID, la clave en autonumeración. Ok. ¿Cómo me paso para rellenar los datos? Pues acuérdense, ya me voy a ver y le voy a poner vista hoja de datos. Entonces ya tengo mis columnas que las hice en crear en diseño de tabla, ¿sale? Y aquí pues ya yo estoy en lo que es vista hoja de datos, que ya me permite ponerlo. Aquí no ponemos nada porque se va a ir poniendo solito, ¿verdad? Aunque nosotros no lo veamos, al momento que lo necesitemos se va a ir poniendo nombre del cliente. A ver, Edwin, domicilio, Insurgentes, Insur, ajá, ok. Pago, ¿cuánto pago de la deuda? Pagué 150 pesos, no, ahí le puse 1550. Edad, que tengo 15 años. Teléfono, son 10 dígitos, 55, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecha de alta, por ejemplo, valor a específico que no es válido para este campo, me pasé de números, le debí cambiar, a ver, a ver si ahí sí me lo acepta, no, a ver, entonces acepta menos lo que es byte, le debí poner ahí número entero. Si vemos, qué bueno que pase esto para que veamos, entonces ahí lo hay que cambiarlo, luego vamos a ver cómo cambiarlo. Fecha de alta, entonces primero el día, por ejemplo 15, diagonal de diciembre, diagonal del 2020, ok, y listo, ok, ahí ya se puso en automático el número 1 y el número 2, imaginemos, tal, aquí 0, edad 0, teléfono 20, aquí en la misma fecha, y ya se puso 2 y así sucesivamente se va a ir llenando.
y le doy, ya que acabé de llenar toda mi tabla que se llama Copelito, le voy a poner que guardar. Y eso sería todo para la clase de hoy. Quien no tenga computadora o el programa Access, pues lo va a hacer en su cuaderno. Sí, va a ser la tabla en su cuaderno y la interfaz en su cuaderno.